El Gonzo, güey. Nomás sin pensar. No, güey, ya sabes cómo es. ¿Y ya viste? Pero te dijimos. La verga, Ni te ves en cámara, güey, siéntate. Bueno, ya. Ah, Ya cuando Siempre empezamos. tarde. ya está. Ay, güey, estamos al aire. No, man. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Pues sí, Una noches, vez- güey, por tu culpa. Una vez como cada semana, estamos como con cada todos semana. ustedes. Una vez como cada semana. Estamos Ya estamos, Estoy- ok, ya. muy contento aquí de estar acompañado de tan célebres personas, únicas e irrepetibles en este o cualquier universo habido y por haber. Ah, caray. Yo soy Gonzo y me acompaña el señor Ente. ¿Cómo están? Buenas noches. Otro programita de sábado para vernos con unas palomitas de maíz o la botana de su predilección. Cacha tu canchita, dicen los peruanos. Y pues que seamos nosotros su botana favorita. Háganos su botana favorita de los sábados por la noche. Botaneros. Botanenos también. Y pues gracias por vernos, señor Gonzo. Ahora iba a decir, y también con nosotros está el señor Javo. Y le robaste el... Sí, Está bien. para que llega llegue tarde. Sí, no, preséntalo. Señor Javo, Hola. ¿cómo se encuentra el de esta noche? Bien. Ah, bueno. A ver, menos mal. A ver, señor, como si fuera un helado, ¿cómo le gustaría que se lo comiera? Pues frío. Sí, yo me sentí. Sí, sí, si no, no sería helado, ¿no? Sí, sí, sí. Primordialmente. Muy bien. Y el señor. Gracias. El señor de las Que nada picadas. tiene que ver con estereotipos de ningún tipo, porque es una persona Es- común y corriente. Ajá, hombre común. que come mariscos, pescado Oh, y picadas de camarón sí. como cualquier persona en el mundo. Como acabamos de hacer hace rato. ¿A ti te gustan las picadas de camarón? Con chiles y Pues muy buenas noches. Déjame ¡Ah! saludar. Sí, sí, cosa tenue, cosa tenue. Muy buenas noches a todos. Gracias por vernos una vez más. Una noche más. Aquí estamos. Y hoy vamos a hablar de un tema que ya nos habían pedido más o menos. ¿Sí es tema? En alguna ocasión. Sí es tema esta vez. Sí, Que no lo habían pedido. Pues más o menos, ¿no? Nos dijeron que un día habláramos de comida. Y hoy Ok. se les va a cumplir. Hablamos de comida rápida una vez. Sí, sí. Pero ahora vamos a hablar de comida no rápida. No, O no necesariamente se- comida Caracol, Comida de... compleja. Ok. Sí, Ah, sí, comida compleja. eso. comida compleja, así es. Sí, y para hablar de comida compleja, como cada semana y en cualquier universo habido y por haber, tenemos que hacer la pregunta obligatoria. Señor Ente, gastronomía, cocina, ¿no? Sí. ¿Qué es la cocina y qué es la gastronomía? Ya lo Bueno, exhibiste. ya nos exhibiste. Ya nos todos, exhibiste. ya nos exhibiste. A pesar de que parecerían términos, sí son términos similares o que uno deriva del otro, sí se puede distinguir diferencias entre el concepto cocina y el concepto gastronomía. El concepto cocina viene del latín o del griego coquere, coquina, que a su vez viene del término coquere o cocere. Que Ok. cocaína, todavía más adelante sí se puede cocinar la cocaína. Sí. Aquí nunca hablaremos de cómo cocinar cocaína, porque nos lagueamos cuando hablamos de Implica gasolina y otras Sí, cosas. pero este verbo cocere o coquere sí quiere decir principalmente madurar con calor. Por ejemplo, ¿Cuál plátano macho? pues más que nada hace referencia a la carne, porque los antiguos pues veían que la carne cruda era muy difícil o imposible de masticar y de deglutir, y pues ya desde tiempos cavernarios del neolítico y paleolítico pues ya se hacía las brasas, la comida con el descubrimiento del fuego. Pero sí, este término tiene que ver con madurar con calor, con cocer con C, no con S, no de surcir. A veces sino- también, las a veces, pieles ajá, después se pero este es de cocer, de De Los cocer. pavos cuando se rellenan, especialmente. a cocer, bueno, a cocer con S, pero después se coece, no se El cose. lomito también. ¿Me estás albureando? ¿Verdad? Tallo y como la B del palomo, ¿no? Otros albures. Y es curioso porque detectar el origen de las primeras cocinas es, pues, históricamente es complicado por los años y años que tiene la cocina. Pero la paleología y la antropología moderna han encontrado rasgos, pues, curiosos de las primeras cocinas, ¿no? Entre el 6000 y el 3000, que es la época del Neolítico, la nueva edad de piedra, la que vino después del Paleolítico.
Se han encontrado cocinas, se encontraron vasijas donde los residuos de minerales detectaban que servía como vasos, como vasijitas de agua. No solo vasijas, sino también algún tipo de copas y de tazas. Y lo más curioso que encontraron en la península de Anatolia, que forma parte de la provincia oriental o asiática de Turquía, fue una especie como de cocinilla, de horno, que servía no para cocer carne cruda, sino para calentar comida. O sea, su función sí era calentar. Ya, para el recalentado. Para el recalentado. No para la cocción inicial. No para la cocción, o sea, no era una estufa, sino como un horno de microondas, un hornito paleolítico. Un microhornito paleolítico. Es interesante porque no pensaría que no tendrían un concepto de recalentado. Sí, al otro día llegaban los cavernícolas y decían, no, este está frío. Onga, calienta, ¿no? Así, pero con otras palabras, o sea, más correcto. Entonces, sí hay una evolución en la palabra cocina, que ahora conocemos como el lugar de la casa que pues sirve para cocinar, precisamente. Ya en Grecia, la madre de las civilizaciones, se inventó la botella de vidrio. De vidrio. Las jarras para las cocas. Ya tenemos coca, pero no tenemos botella. Plástico sabe bien color. ya había plástico. Y luego bien frío. Entonces se inventó la botella de vidrio. Parecería que no. Pero ya había cerveza, y ya había vino, y aparte en vidrio se conserva mejor todo, ¿no? Con un tapón tipo corcho. No es lo mismo que guardes en un recipiente de hueso o de tela a que guardes en la botella de vino. Y los griegos sí se tomaban su vinito pues así al tiempo, porque los romanos, como ya tenían este sistema, digamos, civilizatorio más complejo, sí mandaban criados a traer a las partes más frías hielo para que el emperador o para que los nobles tomaran su vino frío. O sea, la clásica caricatura de que traías el hielo y se venía derratiendo para que llegara el Pero sí, así pasaba, o sea, sí tenían que traer varios emisarios para ir trayendo el hielo y que el emperador bebiera sobre el hielo el vino y lo tomara frío, ¿no? Sí. Y acá Moctezuma, ¿no? Que pedía su nieve del popo, de la Michoacana, ¿no? En cueros, bueno, y envueltos en cueros también. Y ahí venían corriendo así como carreras de relevos y llegaba algo de nieve y ya le ponían su mielecita y ahora ahí estaba su nieve. Estás diciendo que la Michoacana antes se llamaba la Purépecha. Y algo curioso que surge en Grecia es que empieza la comercialización de utensilios de cocina. O sea, ya había gente que se dedicaba no solo a fabricarse sus propios instrumentos, sino que ya fabricaba instrumentos para vender, para la venta. Hay una anécdota avanzando a Roma, un poco a la Edad Media, que se crea una especie de horno giratorio, asador giratorio se le conocía, que era una especie de rueda de madera hueca. Por fuera se amarraba al animal en cuestión que se quería asar a las brasas por abajo. Y que cuando no había humanos disponibles para darle vuelta de manera manual, se le metía un perro. Eso a mí me pareció así como cruel. Se metía un perro y el perro en su afán de querer salir empezaba a darle vuelta y el horno giraba. No se sabe bien si el perro moría o si... Yo creo que tendría algún sentido, ¿no? Si pero pues sí, es cruel, ¿no? Y que pasara un poco la Edad Media la historia por haber creado este horno así. También siguiendo la Edad Media, como decía el señor Xateno, no solo el hielo, sino también pues había los famosos gourmets, los degustadores de comida que no tenían la intención de probar qué tan rico estaba, sino para que no se envenenaran al emperador, ¿no? O sea, y varios murieron así. Probar antes la comida era un buen empleo hasta que tocaba la envenenada, ¿no? Es mi primer día, ¿sabes? Exacto, podría pasarte. Y bueno, y ya más adelante pues ha evolucionado con las cocinas de vapor, las cocinas y ahora las famosas eléctricas que ya ni siquiera sacan lumbre, sino nada más una especie de resistencia electrónica. O las, ¿cómo se llama? Estufas ya diseñadas como con una piedra, ¿no? Ajá. Y ya nada más se calienta la piedra y ya. Sí, todavía hay videos de estos que comen muchachos que se van en Asia, que van a cazar tarántulas y hacen esto, ¿no? Ponen una piedra sobre las brasas y la piedra sirve de estufa, de parrilla. Pero a diferencia, bueno, esto es hablando del término cocina. Aquí creo que nos vamos a ir un poquito por más lo gastronómico. Y la palabra gastronomía sí viene también del griego y tiene que ver con la raíz griega gastro, que es vientre o estómago,
y nomos, que es como leyes, reglas, como en astronomía. Exactamente. Entonces tendría que ser, o podría entenderse como las reglas para el buen comer. O las reglas del estómago. Del estómago, es curioso. Sí, o sea, pero- El estómago tendría una sola regla, que todo tiene que ser para abajo, pero a veces se regresa para arriba. Bueno, sobre todo en Grecia y Roma sí los regresaban. Sí, lo regresaba. Roma Sí, más. sí, sí. Sí. Orgías bacanales. Sí, sí, todo sí. eso. Todo iba. Ya hablaremos de. Un día. No sé si hablaremos de eso. Tal vez. Y esta palabra sí tiene que ver con las reglas del buen comer. Ya va a callar su teléfono el señor Apenas, González. señor. Todavía quería estar poniendo el pinche desorden, güey. ¿Qué pasa contigo? Bueno. Y entonces esta No palabra me interrumpas. gastronomía surge por ahí del siglo IV, con un poeta llamado, es un nombre complicado, es John Poet. no, John Poet. es un filósofo de Helad, que se llama, así no, ahorita lo reviso. No nos llega de él directamente la palabra, sino nos llega de otro escritor que se llama Ateneo, precisamente. Y este escritor Ateneo, incluso en su libro que se llama El banquete de los eruditos o el convite de los sofistas, está en Gredos, de hecho, disponible ese libro, nos dice que ahorita recuerdo el nombre y si no lo reviso, lo prometo. Él menciona la gastronomía como esto, como el arte del buen comer, el arte de saber comer, no tan evolucionado y refinado como lo entendemos ahora. La palabra en Grecia se pierde, no la usamos no la usan durante mucho tiempo, y en 1801 Joseph Brudot, porque termina en pronunciación, en terminación AUX, entonces creo que está bien, Brudot, la retoma en su libro que se llama Gastronomía o del bien comer. Y de ahí empiezan como a resurgir lo que sería la gastronomía. Hay un pensador que se llama Gregorio Magallón, es contemporáneo de Ortega y Gasset, del filósofo Ortega y Gasset. De los filósofos, de los tres, José Ortega y Gasset, como los Reyes Magos. No es cierto, señores. José Ortega y Gasset es un solo filósofo. No es cierto, no sé cómo. Marañón, es Gregorio Marañón. Es un pensador Garañón que él hace una diferenciación interesante entre cocina y gastronomía. Nos dice que la cocina es el modo bonito o bello de satisfacer el hambre, porque uno podría tomar cualquier fruto, comérselo y saciar el hambre, pero cocinar es el modo bello, el modo bonito de saciar el hambre, mientras que la gastronomía sería el modo exquisito de extasiar y satisfacer son niveles, ¿no? el apetito, ¿no? Ya no solo el hambre, sino el apetito. A partir de ahí surgen unas especies de disciplina. La más popular, digamos, es la gastrosofía, que no es muy popular como la filosofía, que se encarga de analizar y reflexionar sobre los sentimientos, los apetitos y el gusto que genera la comida. Y dentro de esos, y aquí entraríamos, a lo mejor me gustaría saber su punto de vista, dicen que solo se cumplen, o la comida y la gastronomía fina cumple tres o satisface tres sentidos del cuerpo humano. Yo no estoy tan de acuerdo, les digo por qué. El primero y menos importante a nivel gastronómico sería la vista, porque la vista solo te atrae algo. Y el segundo y el tercero, el segundo sería el olfato y el tercero ya sería por fin el gusto, cuando degustas. Que ahí yo creo que también un poco el tacto al sentir pasar la comida, la textura de la comida. Un poco no es con las manos, aunque a veces sí la comida. No, pero el tacto se asume que es de todo el cuerpo, no solo de las manos. Ya algunas propuestas actuales incluso buscan satisfacer los 5 sentidos, ¿no? Porque desde que lo ves, desde que te lo cuentan, ya empieza la ¿Y el experiencia, séptimo ¿no? sentido? El Saint Sansan. Sí, pero ese cómo cuesta más. Te saltaste el sexto, pero Bueno, pero es que no sé por qué los caballeros se lo saltaban. sí. Entonces, eso es a mí lo que me gustaría que discutieran, porque dicen que la comida solo cumple estos tres. Vista, dicen de la vista nace el amor. Yo tengo una anécdota porque mi mamá hace un pollo al chipotle a la crema. Entonces es un pollo picosito, que es una crema que se hace con crema de cualquier marca, se mezcla con chipotle y lleva granos de elote. Entonces al momento de que te sirven el plato acompañado de arrocito blanco,
pues la cremita del chipotle adquiere una tonalidad vomitosa, perdón público, pero así, perdón mamá, me gusta mucho el platillo, le dije que lo iba a mencionar. Entonces sí queda como un color no tan agradable a la vista, pero es muy picosito, es cremosito y adquiere a veces hasta incomibles porque sí pica bastante dependiendo cómo salgan los chipotles. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Sí cumple solo esos 3 factores? Y además, ¿ustedes piensan que la gastronomía sería un arte, una ciencia, una artesanía? Porque ciencia casi que queda descartado porque no tiene los principios tan rígidos, ¿no? Todo es a base de pizcas, todo es a base de gotitas, todo es... Y la discusión es de que si es artístico o es artesanal. No sé ustedes qué piensen. No sé quién quiera decir eso. Pues artesanal en Señor el sentido... iconoplástico. Artesanal en el sentido de producción... Exacto. Puede ser ambas, ¿no? Porque se supone que el arte es irrepetible. Entonces, un momento de arte es único, es exclusivo. Y creo que muchos restaurantes explotan esa situación. No haciendo mucho hubo una lluvia de memes al Pujol o al Puyol. Un restaurante de no sé cuántas estrellas, mexicano. Precisamente por oponer, porque también es una palabra muy usada en el mundo de la gastronomía, la propuesta del chef, por proponer ciertos platillos, tacos en particular, que... Tacos de canasta. No, la cuestión que yo creo que el público tiene razón porque la propuesta visual era carente, o sea, no era algo atractivo, que es uno de los principios que estás... sí, que como dices, la vista nace el amor. Más bien era más o menos repulsivo, no en el sentido de que te diera asco, sino de eso es un taco y es un taco mal hecho. Además de todo. Entonces, tu supuesta propuesta como alta cocina, pues no es tal, porque incluso yo disfruto más ver un buen taco callejero, con todos sus colores incluso, que lo que tú me estás proponiendo aquí. Entonces, a mí no me digas que esto vale 40 o 50 veces más, solo porque tu restaurante está proponiendo... Porque aparte la gastronomía una experiencia, también una experiencia única, porque no es así, es un taco insípido. Y pues es que depende, supongo, del comensal también. Si, por ejemplo, si alguien decide que sí, esa es la gran experiencia, solo porque está en el lugar en el que se está dándose, en este caso en el restaurante, porque es la propuesta del chef, pues, entonces tal vez sí sea una obra de arte o un momento de arte. Entonces ya sería ver más a la comida como un objeto incluso que pertenece a cierta élite, ¿no? O sea, no cualquiera podemos ir a comer al Pujol o al Pujol. Recuerdo una anécdota que es de un escritor que a mí me gusta mucho, que es Enrique Villamatas. No sé si la dijo él, pero haciendo honor a lo que él hace, muy borgiano, por cierto, el asunto de no de citar de fuentes que no existen o de experiencias que pues, según pasan pero realmente son menciones. Recuerda que una vez fue a un restaurante, igual así de 5 estrellas, pidió la comida más exquisita, la langosta rellena de tacos, y esperó y nunca llegó la comida, pero sí llegó la cuenta final. No, y entonces él dice, bueno, pues voy a pagar la cuenta y ya después voy a decir que fue la mejor comida que he probado en toda mi vida, la experiencia más alucinante de todos los tiempos, porque realmente lo que importa no es que tus sentidos se vean afectados por el momento, sino lo que estás diciendo a los demás que fue tu vivencia. Ok, o sea, entonces todo el mundo creería que es bueno. En mi vida he comido algo más delicioso que esto, aunque no hayas comido nada. O sea, es una construcción, lo decía el Gonzo hace rato, que también está ese anticipo cuando te platican de la comida. Ahorita no están para saberlo, nosotros para contarlo, pero no habíamos comido antes y dijimos, no podemos hacer un programa de comida si estamos hambrientos, porque va a dar más hambre. Eso quiere decir que el concepto ya cuando se está hablando de la comida, ya hay una implicación ahí. Me recuerda lo del traje nuevo del emperador, es decir, lo del traje que era invisible, pero que le decían a las personas que solamente los inteligentes lo podían ver. Entonces lo mismo un poco la anécdota esta, ¿no? Y es así, o sea, tú pones tu post en Instagram
Y yo lo he hecho, por cierto, varias veces. Ahora sí que miren lo que me voy a comer. Sí. Porque van a comer. Ya comieron pobres. Ya comieron pobres. Sí, literalmente miren lo que voy a comer. Pasa lo de Kung Fu Panda, ¿no? De la sopa de tallarines especiales, el ingrediente secreto, que no existe el ingrediente secreto, simplemente era decirle a los comensales que ahí vendían sopa con ingrediente secreto y ya sabías. Y generar una expectación ahí. ¿A ti te han dado tus tallarines de culantro? Sí. No, nada de Kung Fu Panda. Bueno. Con rollos primavera. Y bueno, ya para... ya para... Se rompió el maldito taco. Rollo. Rollo, Para ¿verdad? la artesanía, si se hace en secuencia y se hace bien, no sé si puede alcanzar el aura. A lo mejor unos buenos tacos árabes, aunque se vean todos iguales, sí alcanzan a ser Hay muchos artesanía. lugares que son Michelin, bueno, Michelin es, aparte de hacer llantas, le asigna estrellas, no sé. Certifica. Para certificar lugares que tienen una comida exquisita. No, ahí no importando que sean de 5 estrellas, callejeros y demás. Hay restaurantes así que son de chefs hiper reconocidos que tienen la sugerencia de Michelin o las estrellas Michelin. Y hay puestos callejeros. Qué raro que una empresa de llantas que también lo tienen, pero creo yo que es por el recorrido, ¿no? Que vas el viaje. Okay. Y hay callejeros que también lo tienen. Es como la ruta de la garnacha, saludos, ojalá algún día Algo del Villa. Sí. No, es como los récord Guinness, que o sea, realmente no es que tengan especialistas en todos los temas, pero pues va dirigido a que los borrachos no se peleen por decir quién ha hecho más. Y por eso la cerveza, ¿no? Ahorita que mencionabas todo esto, cómo raya la gastronomía entre el arte y la ciencia, pues es que tiene la situación de que es algo consumible, ¿no? O sea, toda comida es para consumirse, ¿verdad? Sí, Ese es el objetivo. Entonces, por esa razón no se va a construir un halo como en la pintura o como en otro tipo de objetos imperecederos, porque pues justo como tiene esta naturaleza de perecer, pues es como el concepto lo que alcanza ese estatus artístico, ¿no? Por eso hay maestros cerveceros o maestros, de hecho ahora ya creo que en Sambros he visto que firman el platillo, el chef, ¿no? O sea, que es como un registro, pues una marca registrada ese platillo, ¿no? Y en el caso, digamos, de cocina, que por algún motivo está institucionalizada porque lleva el corte del que fundó el restaurante y hay muchas cadenas, pues va el instructivo de al pie de la letra cómo se debe de presentar, se debe preparar. Y el performance, ¿no? Desde que llegas al restaurante, de cómo te deben de esperar hasta que te vayas, cómo te debes de ir. Entonces... se vuelve más bien una técnica. Pues hay un conjunto de performance alrededor de lo que te vas a comer. Porque recuerdo incluso... I'm a virgin. ¿Te vas a comer esa torta? Te vas a acompañar con un pato pascual. Ahorita en TikTok y en Instagram, pues hay mucha gente, ¿no? Que graba al bartender o al pizzas. Ándale. Que Kayakino por alguna extraña razón. Oye, pero esos cortes de carne sí son magnánimos, en verdad. Y pero bueno, entonces, No, o ¿cómo se llama? O ¿quién? de cocina asiática, que hay gente que pues aparta, ¿no? Comer en la barra para que el chef les aviente el huevo, literalmente. Ajá, lo cual es equivalente aquí en un puesto de tacos, pues ponerte enfrente del comal, ¿no? Sí, claro, pararte La ahí. piña, o que te aviente la piña el taquero a la boca. Claro, ese también es el espectáculo. Ajá. Pero bueno, por ejemplo, ahorita ya también de lo que les quería platicar un poco. Ahorita decías que todo esto de la comida y de la cocción era como lo principal, ¿no? En la antigüedad se comían los comensales de ahí, los nobles, se comían sendos trozos de carne, o sea, bien grandote para cada quien, para que tuvieras como todo ese proceso. Pero digamos, creo que el momento en el que se sofistica la comida o el proceso de comer es cuando aparece la salsa. Es decir, no solo procura coquetear. ¿Qué pasó? No, su super enemigo. Es un enemigo. Si ven al Procura, alimentan su madre. Maldito Procura. Un día nos vamos a volver a ver En ese karaoke. en el Peter. Saludos al Peter. Saludos. Pero menos al Procura. Avenida Insurgentes a la altura de San Ángel. Ándale. Porque tú decías hace rato que efectivamente existía toda la cocción y todo, pero la salsa es un símbolo
de unificación de culturas. Porque cuando uno crea salsas, lo que hace es experimentar con diferentes ingredientes y generalmente experimentas con lo que no conoces, ¿no? Cuando te llegan cosas nuevas o cuando te llegan elementos distintos, se lo voy a echar a ver qué tal. Un poco como lo del ratatouille, ¿no? Empiezas a combinar de cómo descubrieron los ostiones, ¿no? ¿Cómo eso? Que va caminando pues el cavernícola ahí por la playa y de una piedra, ¿no? Que le sale un moco y pues dice, pues lo voy a probar, ¿no? No manches, qué cavernícola tan escatológico. No, es que primero va caminando en un arbusto de chiles. Con Dorita ¿No sabes cómo era? No sé si olvidarlo. Primero va por un arbusto y ve una planta roja, ¿no? Y la toca y como que le quema. Y pues, ¿qué es lo que piensa? Pues me lo voy a comer, ¿no? ¡Ay, eso pica, ¿no? Ok, era un chile. Así descubre el chile. Ajá. Después se encuentra una piedra, así de... Está bien culero, ¿no? Pues me voy a ir al otro arbusto y le voy a echar chile para que sepa chile, para que pique. Ok. Así, ¿no? Lo de la... Ok. Y el puto iónico, digo, con el sentido de... Por eso, a los ciudadanos le gustaba, entonces ¿cómo lo soluciona? Le pone chile. Disculpen la piedra de los tiempos. Pues sí le disparo unos ostiones en el centro al señor Gonzo. Por llegar tarde. Ok. Está bien. Tal vez sí le disparo sus cosméticos en la cara. Dispárale unos ostiones en el centro. Te disparo unos ostiones en el centro, güey. Si usted no entendió el chiste, ahí déjenlo en los comentarios. Y si usted le dispararía unos ostiones en el centro al señor Gonzo también, digan. Pero algo que voy a entender tus albures y ¡Pero fue él! Sí, maldito gente, ¿por qué andas albureando al señor Gonzo? Pero bueno, les decía entonces que la salsa representa ese como gran paso que tiene la humanidad. Porque ya sabes, la salsa no es un platillo principal, es un aditivo, es una cosa extra que agrega al platillo, pues color, sabor, textura, y que puede estar saturando el plato, puede a veces ser una cama donde se pone el alimento, o estar al lado para como dips, ¿no? Una salsa pues es algo que una sustancia generalmente que va de lo espeso a lo muy líquido, puede ser fría, puede ser caliente. Puede ser, digamos, desde crema hasta caldo. Claro, puede ser puré hasta algo muy casi jugo, ¿no? Y además que las salsas hoy en día, la mayoría, implican estos ingredientes de lugares que no tengan... Es que la salsa es representación de la globalización, es decir, la salsa empieza a... Qué profunda. Pues es que sí lo es, porque justamente, como les decía, cuando uno crea platillos de ese tipo es porque los va a mezclar, los va a de alguna manera mortajar, licuar, lo que sea, para construir nuevos sabores, y es lo haces cuando tienes sabores diferentes. Yo recuerdo una anécdota que nos contó un amigo que tenemos que se llama Salvatore. Salvatore. Sí, era Ferragamo. Su tío, no sé qué. Bueno, era un señor que tenía una taquería. Bueno, trabajaba en una taquería y él estuvo en República Checa, una cosa así. Y pues quiso hacer pipián, mole de pipián. Sí, más descanse César. César. Perdón, Salvatore. Discúlpame. Salvatore de nombre italiano. Pero a la familia Casas. Bueno, ahí está. Ya se acordó. Pero él tuvo que sustituir porque quería hacer un mole de pipián, pero no tenían allá pepitas. Claro. Aquí abundan. Entonces lo que hizo fue Gomis y otras. Peppa Pig. Y entonces sustituyó con pistaches. Se hizo un pipián de pistaches y le puso lechuga para darle color, o sea, y creó ahí una versión de pipián. Un pipián caro, ¿no? Pero para allá barato. Para allá pistache ya los pistaches son como las pepitas aquí. Okay. Exacto. Ahí me voy a la República Checa. ¿De dónde saco las pepitas? Pues de la tienda. No te vas a reír media hora, güey. Eso está bien bueno. Pero bueno, entonces como ven, eso es un ejemplo de que las salsas son construcciones pues, antropológicas que se generan gracias a las circunstancias en las que se están. Se dice que la primera salsa registrada era el garum, que era una especie de tripas de pescado en Roma, tripas de pescado con especias y como vinagre y otras sabor cosas. Fuerte, ¿no? Sí, era muy fuerte, que además decían que era afrodisíaca y que se acompañaba bastante bien pues con carnes y con otras cosas que le daba sabor.
Era como una vinagreta, supongo yo, ¿no? Como una especie de vinagreta. Entonces, un poquito, podríamos decir que la historia de la gastronomía es la historia de las salsas, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que mucho va. Pues porque la comida italiana que topamos hoy, o sea, es imposible sin la América. comida mexicana, bueno. Bueno, o sea, sí, Y la sin francesa América, igual. porque de aquí se llevaron el tomate para Europa. Bueno, hay una excepción, que es la comida oriental, la japonesa en particular. Sí, Y tenían... sí hay una especie de salsa, que es la de soja o de soya, Ujú. pero que no está compuesta, es soya con sal, vinagre, quizás. No es tan compleja como la italiana, la mexicana que lleva el tomate, esas... Es más un agregado. preparado. Pero ahí. sí tienen, bueno, China, por ejemplo, sí tiene algunas combinaciones agridulces. Ellos son casi Todo y es los agridulce. hindúes, bueno, los indios, el curry, ¿no? O sea, todas estas combinaciones de sabores fuertes que a lo mejor sí gozan de cierta simpleza, pero que finalmente a alguien se le ocurrió mezclar esto con esto. Y altera el sabor bastante. Bastante. El curry, vaya, que es invasivo, o las salsas agridulces, la salsa Szechuan famosa, Ujú. que es la salsa Sichuan, que es una región de China, y de donde se tomó la palabra, y que se hizo popular recientemente por la serie de Ricky Morty. De Ricky Es una Morty. salsa agridulce. Pero bueno, entonces, después en la Edad Media, aparece otra salsa llamada el belluis, que era como, dice que la Edad Media fue bastante precaria, no solo en conocimiento y en esas cosas, sino también en gastronomía, Claro, ¿no? sí. Era un zumo de manzana. Un zumo de hígado infectado por Casi. Bueno, al menos no era zumo de caña, porque Ya hasta saliva acá, en serio. no era zumo de uva o zumo Iba de a decir manzana. de ramo blanco, pero eso es té, ¿verdad? Era ramo blanco, no. Y luego, pero como tú dijiste bien, la historia de la gastronomía va muy de la mano con las salsas, porque ya hasta el siglo XVIII se hace la primera clasificación de salsas, que es un tal Marie-Antoine Carême, se llama el chef que hizo la primera clasificación, que hizo 4 salsas, ¿no? Ya Té después... roja. No, pues, Pico bueno, de gallo. por eso ahorita vamos a llegar a estas, porque tienen como una historia concomitante a estas otras, ¿no? Ya luego otro chef del siglo XIX, todos franceses, porque ya sabemos que, digamos, la alta cocina, La alta gastronomía. sinónimo, al menos en Occidente, ¿no? Sí, sí. Digo, es francesa, ¿no? Otro chef que se llama Auguste, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue ahorita el apellido, se llama Auguste no sé qué, del siglo ¿Gusto? XIX, pero no es Gusto. Aquí va a aparecer. No, Hugo. creo que Escoffier, no, ya se sé. llama Escoffier, Auguste Escoffier. Ah, ya Es el último que hizo la clasificación que, digamos, ahorita está actualmente vigente, que son 6 salsas madre, que se llama. Que es la salsa de tomate, que es la base de toda la comida italiana, que es tomate, ajo, aceite de oliva. La salsa española, que tiene como base un consomé como espeso y vino. ¿Del costecho o es otro? No, es consomé normal. Ah. Pues de hecho eso. ¡Ay, qué bueno! Es que eres bien golosote, güey. Luego está... Pues sí, pero... Esas son las salsas oscuras, las salsas madres oscuras. Luego hay unas claras, que son el famoso bechamel, que es Ujú. leche y harina, y bueno, leche y Tirándole más mantequilla. a lo dulcesón. Bueno, Así es. ajá. Y el famoso velouté, que es otro tipo de salsa blanca también, igual francesa. Rar. Blanca. Por cierto, para los que no lo sepan, cada vez que decimos la palabra blanca, Rar. el señor Ente alude al personaje de Street Fighter. Así que cada vez que digan blanca, Rar. el señor Ente va a decir exactamente eso. Así como cuando decimos francés, Sacre blue. exactamente. Así. Soy un meme humano, güey. Bienvenidos a nuestros nuevos canales interactivos. Así que si ustedes ponen en los comentarios en un en vivo blanca, Rar. Voy a Ya sabe qué va a pasar. hacer. O francés, sacre blue. y también si aluden al doctor Zagal, Zagal. Héctor Zagal, Ay, Saludos. Recuerden escuchar su programa El Banquete del Dr. Zagal todos los Tiger. sábados a 9 el doctor Zagal. Tiger. Aquí está. Pero bueno, y las otras dos que quedan son la holandesa, que es una salsa base que tiene Queso. mantequilla, no, tiene mantequilla y bueno, yemas de huevo. Y la mayonesa, para disgusto del señor Javo, que la odia con todo, que es otra salsa madre, que esa tiene yemas de huevo y aceite, ¿no? Que es la base De la jugo mayonesa. de limón. Entonces, según esto, de esas 6 salsas madres sale toda la gastronomía occidental, pero occidental europea. Porque ya sabemos que en México tenemos una historia aparte, así como también los chinos tienen su historia aparte en términos de salsa, o los argentinos,
Nosotros tenemos el chimichurri. Incluso tenemos salsas que no entendemos como salsas, como es el mole, ¿no? Pero lo puedes comer solo. O como el pico de gallo, muchas personas lo toman como una ensalada. Exacto, pero hay chefs que sostienen que es una salsa, justo porque pues crea una especie de jugosidad, ¿no? Una frescura y el mole es una salsa. O la mayonesa, ¿no? También no la entendemos Exacto, como salsa. pero sí y eso es una salsa madre, según los chefs. La gente la toma como un condimento. Exacto, como y los condimentos aderezo. a final de cuentas son... Todos los aderezos son salsas. Todos Los aderezos son salsas. Bueno, ya son creaciones de esta mezcla que entre las salsas madre, ¿no? Y bueno, en México tenemos una variedad de salsas, como dice el señor Monzo. También Europa, gracias a esta gastronomía, pues construyó mucho de los conceptos culinarios que tiene. Y en México pues tenemos, sin ir lejos, dos salsas como imprescindibles, que son el mole, como dijo el señor Monzo, y el guacamole. Ya sabemos que mole en náhuatl significaba salsa. Pues el mole era la mezcla de chiles que Fray Bernardino de Sahagún describe en Historia General de las Cosas de la Nueva España por primera vez. Dice, se comen ahí un batidillo de chiles que prepara y ya después pinacates, adoptadores, sí, achiote, o sea, le ponían achiote, le ponían varios chiles y lo mezclaban y eso, y dice, se lo comían eso. Y luego lo gracioso, que a veces todos esos son el mismo chile, nada más que ahumado. Sí, por supuesto, pues ya sabemos, o sea, el jalapeño es el chipotle. Solo claro, que después de una ahumado, de haber sido, pues en conserva casi. O asado. Ahumado y seco. Ajá. Más o menos es como. El seco, uno es el jalapeño, pues el chipotle. Más o menos la relación. No, pero todos los chiles rojos. Sí, son uno verde. ¿Y los mismos también? Sí, o sea. Pero cambia el nombre, ¿no? Da el chipotle. Ajá. El poblano da el ancho. Oye, no insultes a los poblanos. Señor productor, aquí sí pongo un Jerry. El poblano del ancho, no. ¿Qué pasó? No, amigo, el poblano, ese hombre no nos representa. Bueno, alguno tal vez, pero ese es el problema de él. Híjole, nos ve gente en Puebla. Espero. Ajá, bueno, continúa con tu disertación. Retoma el chile que estabas. El larguito de agua da. ¿Guajillo? El guajillo, ajá. Y hay guajillo que pica y guajillo que no pica. Hay uno chiquito como bolita que da toma tú, güey. Que da el canica. ¿Cuál más? También el piquín, que es una bolita pequeñita verde, cuando es roja se hace el famoso chile piquín, ¿no? Es de árbol, me parece. ¿Sí? El árbol pequeño es el piquín. Ok. El de árbol tamaño normal es el piquín larguito. Ok. Porque hay uno chiquito que parecen como cacahuatitos. Ajá. Ese es el chiquito. ¿Y quién da chiquito, tú o alguien más? ¿No? El piquín. Y el piquín está detrás del chiquito, ¿no? Pues sí, porque todavía hay más. Muy bien, bueno, pues ahí. Pero bueno, básicamente sí. Todos los chiles, la historia de los chiles verdes y frescos dan uno seco y ahumado, que es en rojo, con el que se cambia el nombre. Ajá. Y bueno, pues ya saben la variedad que tenemos aquí, que es salsa borracha, que es la que lleva pulque o cerveza, la salsa verde clásica, que es nada más unos chiles tan temados en el buen molcajete, que es un mortero, lo que llaman los europeos un mortero, pero el nuestro es de piedra volcánica, ¿no? Vengan aquí, europeos. ¿Cómo la ve? Y bueno, la salsa macha, ¿no? Que a mí me gusta mucho, no sé si bueno, es con aceite, el tipo de chile no me acuerdo cuál es el que utilizan, pero a menudo lo aderezan con cacahuates, con pedazos de cacahuate y da un toque. Que es como grasosilla. Es aceite, es puro aceite, porque su base es aceite. Y es como negra, ¿no? Sí, queda uno color oscuro. Es con guajillo, ¿no? Creo. Y estás hablando solo de salsas, ¿no? Pero igual moles hay. Sí, claro, mole amarillo, mole negro. Por cierto, en Tasco, para los que vayan a comer ahí cerquita de la plaza, de la iglesia de Santa Prisca, venden un platillo muy original que se llama mole rosa. Que creo que lo hacen con piñón. Debe ser. Ajá. Y queda muy sabroso. Bueno, es caro, un poco caro, sí, pero piñones, dicen que es muy sabroso. Muy caro, la semilla piñones. Así muy es, caro. así es. Pero pues bueno, la variedad de salsas. Insisto, la salsa es sinónimo de civilización, de globalización y digamos como de intelectualidad, porque la salsa es una creación intelectual. Sería como el sincretismo religioso, pero a nivel gastronómico, ¿no? Es que el mole se reinventa. El mole tiene un pasado prehispánico, pero en la colonia se va a aderezar, sin más ni menos, que se le va a poner a carnes pues traídas por los españoles. La misma nogada de los chiles en nogada es una salsa. Sí, claro, pues es una especie de crema. Entonces descanse mi abuelo, por eso le decía a su cuñada, mi la bruja.
que se murió mi abuelito. Gente, miren, se muere mi abuelo y él me está preguntando por cosas. ¿Cómo se llama? Así le decía a su cuñada, ¿no? Que era una bruja porque cocinaba muy rico. Y creo que es medio común, ¿no? Que a la gente que cocina rico les dicen, ay, es que tú haces magia. Exactamente, pero tú, ¿por qué no lo sabes? Pues baja bien. Bueno, baja bien. Digo, Jabo. Ah, sí, señor Jabo. Ya hablé de muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, pues precisamente... Dice, bueno, baja bien, pero yo voy a hablar. Sí, que le venimos. Bueno, ya. Ábrale, éntrale al chile, pues. Pues que precisamente como el tema de la comida no es ajeno a todo lo que se vende, sino al contrario, pues va muy de la mano, ha inspirado un montón de novelas, de temas y digamos de la literatura un poco contemporánea ya de los 70s para acá, se desprende un libro, una serie de libros en particular del autor Thomas Harris, que es digamos la saga de Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, una de sus características pues es que es caníbal. Recuerde que no estamos patrocinando el canibalismo. De hecho, su propio nombre alude a eso, ¿no? Hannibal es un juego de caníbal. De caníbal. Ajá. Cannibal Cool. Él, al ser caníbal, pues mucha, digamos, de la ideología que se busca proyectar sobre el personaje es esta descripción de por qué se come a la gente, por qué disfruta comerse a la gente. Posteriormente se va a realizar pues, películas en donde Hannibal es interpretada por Anthony Hopkins y recientemente, bueno digo hace reciente, 6 años, no, madre. Hace varios años salió por vía NBC la serie de Hannibal, en la cual lo interpreta Matt Mikkelsen y uno de mis novios de Hollywood. ¿te gusta? ¿Sí? Buen actor. Está guapo, ¿sabes? Es como muy, bueno, no sé, muy serio. Exacto, es muy inexpresivo, pero no mala onda como los de Crepúsculo, bueno, como la chica de Crepúsculo que no me acuerdo cómo. Estoy enamorada de ti, vampiro. Y ya. Ay, no. Sigue siendo de mujer, es sospechoso. ¿Sí? Quizás haya universos donde tal vez. Ahorita como que me llegó una reminiscencia así de como de una ¿Cómo peli. sería Y el que ahorita se corta aquí, no Bueno, sé, por quién sabe, en fin. alguien haya movido la caja y... Puede ser. Ya, Recuerda que pero- Paco el Caco por ahí movió la caja. Esto de los multiversos tal vez un día lo deberíamos hacer. Pero bueno. No, y es una historia que, pues, ya no hay que contarla mejor. Ok. Sí. Entonces, Matt Mikkelsen aquí tiene más tiempo, porque en una serie hay más posibilidad de explicar y de adentrarse en el personaje y mucho de la motivación de por qué le gusta comer de la manera en que lo hace, que es con un gusto bastante sofisticado. Para esto, NBC requirió el apoyo de un chef profesional español, naturalizado gringo, el buen José Andrés, cuyo nombre es José Ramón Andrés. Mira, o sea, así se llama. Su catálogo. No, sí, Andrés es apellido, él es José Ramón Andrés, Ok. pero mejor conocido como José Andrés. Ok. Okay. Él es el asesor culinario de la serie y realmente Pues en varios aspectos. pues sí tuvo que desarrollar un catálogo exclusivo para la serie, donde los platillos, por muy sencillos que sean, Huevito con sesos mira, ya hasta se me humanos, ¿no? hizo. No, dice, me se sale como el chiste. No, realmente Se te está saliendo los pion. es que ya me acuerdo. Sí sabes que es carne humana la que representa, ¿no? Sí. Ok. Sí. Y su pose. Sí. Sí, entonces él asesora varios de los comentarios que va a hacer Hannibal a lo largo de la serie y los procesos de presentación durante el momento de cocinar. Entonces, entre la dirección del director y su asesoramiento culinario, pues sí, se hace todo este performance, ¿no? Donde si va a cocinar pulmones, a mucha gente que yo conozco no les gustan los pulmones, pero de hecho yo cuando vi cómo cocinaba pulmones ahí dije, ay, se me antojó hacer un estofado de pulmones. Pero no de humano. Desde el modo, no, vas así al mercado y pides un medio kilo de bofe y te dan así un montón y cuesta como 20 pesos.
Entonces, el modo en que lo empanizan, cómo le sacan el aire, cómo se prende el horno y eso, es pues todo un performance, ¿no? De los platillos más polémicos que tiene, es meten en un frasco un ave, casi bebé, un pichón, lo llena así vivo, se llena de brandy. Casi sensualmente le va a hacer. Se llena de brandy y se le prende fuego. Y hasta que se acabe el brandy, del frasco, pues queda el pichón hecho cenizas. Y chúpale pichón. Y se le invita, pero tiene una motivación muy emocional de a quién le puedes invitar ese tipo de platillo que significa. ¿Y cómo se llama ese platillo? ¿Dicen los nombres alguna vez? Sí los mencionan, pero están bien difíciles y no me los aprendí. Sacre a las brasas. Y hay otro en donde le sirve a su rival, que en este caso es Jonathan Clancy, ¿cómo se llama? ¿Qué hace Will Graham? Que es Will Graham, que es su rival, su antagonista. Le sirve una sardina, pero parte la sardina en canal y le mete ahora sí que la cola y se la saca por la boca. Entonces hace una especie como de corazón y lo presenta así con su verdurita y todo bien bonito. Para la baba. Y en serio, cuando lo ves, o sea, parece una figura mítica, ¿no? O sea, es un animal que tú no concibes que existe. Y es una sardina, nada más doblada. Y pues sí. O sea que se la dio doblada. Se la dio doblada en forma de corazón. Y sí, Will Graham se la comió. Will Graham. No me acuerdo si se la comió o no. Porque yo sí vi la serie, pero no. Sí, casi todo lo que cocina Hannibal se lo acaban comiendo. También sale este actor que hace a Morfeo en Matrix, ¿no? Es el como jefe de policía. Sí. Ajá. Según esta... Lawrence Fishburne. Según esta idea de Hannibal de por qué es así, es porque tiene los sentidos tan desarrollados que entonces él percibe cada una de las diferencias que componen los sabores, los aromas. Es un Remy más cabrón. Ajá, exacto, así como la rata de Ratatouille, pero súper... Pero caníbal. Entonces por eso para él es muy exquisito. Igualito, que elige qué puede comer. De hecho... O sea, en base o con base en eso elige a la víctima. Sí, porque lo huele, ¿no? O sea, si por ejemplo el señor productor que sabemos que tiene un mal renal. ¿Saben por qué? Tiene un mal renal porque está renalgón. Así, ándale, señor productor. O sea, Hannibal, ¿estás diciendo que el señor productor sería una víctima potencial de Hannibal? ¿O no, que el hecho de que esté nalgón? Depende del guiso. ¿Qué tal decir por ejemplo, unos filetes acá? Cuando se le antoja sus tacos de bofe, no agarra gente que fuma, por ejemplo. Ajá. Pero, o sea, si Hannibal va pasando por la calle y dice, uy, que nalgototo. El señor productor sí lo puede, sí puede ser su víctima porque se le antoja. Unas milanesas acá de bola acá, chingón. Va a salir como orejas de elefante, les llaman. 15 cortes, ¿no? 15 del señor todo el año, el trompo, ¿no? Ese trompo está como así. No, pero acuérdense que todos los trompos, para aquellos que nos ven de fuera de México, el trompo le decimos a la pila de bisteces que se van cortando en forma de V. Y que se hacen los tacos para el pastor, ¿no? Que es un invento árabe, originalmente. Entonces así... Bueno, libanés. Pero no respondiste a mi pregunta. O sea, Hannibal sí podría elegir así a su víctima por cómo se ve. Ajá. O solo por lo que siente. Él huele, ve, escucha, incluso hasta cierto momento decide si es justo o no comérselo, o si nada, lo mata. Bueno, pasa con el que era, creo que hacía violines o algo así, ¿no? Sí, de hecho hay un caso de un chelista que no daba una nota y se equivocaba. Entonces, él consideraba que la filarmónica tocaría mejor sin él. Entonces, lo mata y le mete el chelo por la garganta, de modo tal que cuando alguien le sopla, da la nota que él no va a alcanzar. Bueno, que toca... Ajá. Sí es cierto, le tocan aquí las costillas con un arco y suena afinado del cuello. Lo bueno es que sí vio la serie, el señor. Ya se me olvidó. Pero está afinado, ¿no? Ok. Y no todo es guiso con Hannibal, digamos. No todo es guiso, o sea, hacen muchos platillos, o sea, de todo tipo.
A veces pasa la carne nada más. Incluso hay veces que, por ejemplo, hay a un psiquiatra el cual tortura. La tortura es precisamente irle amputando. Le va amputando partes del cuerpo. Partes del cuerpo. Ajá, y se las va cocinando y así lo mantiene vivo. O sea, le da de comer de su propio cuerpo. Entonces hay como una el parte... siempre es humano. Entonces, como hay Deadpool una... a Ángel, ¿no? No sé cómo. Ándale. Hay una parte donde le corta un brazo, entonces el brazo lo pone a marinar en vino y lo ocupa para criar unos caracoles. Cabrón, se te sigue antojando, güey. Entonces los caracoles, pues que comen carroña, se nutren de esta carne. Ajá, escargot. Ajá, marinada, ¿no? En un vino así carísimo. Y le sirve esos caracoles, o sea... Es muy, muy detallista, ¿no? En esos asuntos. Se le ilumina la cara, creo que nunca lo había visto tan iluminado. Bueno, es que para los que no lo sepan, el señor Gonz es muy admirador de la saga en general de Silencio de las Corderas. Bueno, es poser, pues, es poser, pero... ¿Y qué pasa? Digamos, ya sé que es un poquito spoiler, pero creo que no es tan spoiler porque cuando tú me lo dijiste yo pensé que me iba a arruinar la experiencia de la serie, pero no fue así. Un poquito cuál es como el objetivo de Hannibal hacia el final de la primera temporada, que es como hace como una cena, ¿no? Ah, sí, de la segunda temporada realiza una cena en donde invita a autoridades, a los policías, a gente famosa y les sirve, así hace un banquete con pequeños bocadillos hechos de sus víctimas. De todas las temporadas, ¿no? Ajá. Exactamente. Sí. Y bueno, hay un consejo. Un consejo. Pero sigue babeando hasta se limpia. Señor, ten tantita madre, güey. No manches. Él se escapa en algún momento con una psicóloga que tiene y pues tiene, ¿no? Un vínculo amoroso. Entonces, ¿A qué haces? No entiendo por qué haces esto. Para no hacer... Entonces, tienen pues el vínculo afectivo. Entonces, tienen sexo, es más fácil, güey. Él le prepara la dieta. Ajá. Para que ella tenga pues, el sabor y el aroma que le gusta. Entonces, para comérsela después, güey. Pues sí, pero... pero comérsela en el sentido metafórico. Sí. Ya vive y recuerda nuestro programa de alcohol, pues la doctora Cassandra nos desmintió eso del juego de piña, para que no lo vuelva. Ahora sí, señor Jabón. Pues ya no tengo nada que decir, ya dijeron todo, todo lo dicho. Todo sobre la comida. Ok. No, pues no. Ya no se puede hablar más de comida. No, ya no. Yo me quedo con esta situación. Con las maruchas. Es que las maruchas es un caso peculiar porque tiene que ver con la mejora del sabor, de hecho. Tú, bueno, por lo menos aquí en México compras tu marucha y no te la comes como viene, sino le echas salsas, precisamente, sal o mayonesa, como se ve. Para potenciar el sabor que tiene o para mejorar el sabor que tiene. Y en ese sentido creo que la gastronomía lo que intenta es eso, más bien es lo que hace. ¿Mejorar sabores? Mejorar la experiencia de alimentarte. Escuché una teoría por ahí que era esa, de que el ser humano es el único animal que no tiene una dieta estricta como los animales salvajes, ¿no? Que comen carne, los tiburones comen carne de pescado, de lo que se encuentran, ¿no? Los herbívoros comen por lo general hierba, pasto y no comen más. Frutas de vez en cuando, algunos que se embriagan por ahí con... Frugívoros. Pero están muy... no se salen de esa dieta. Es raro que una jirafa coma... Bueno, nunca se ha visto una jirafa comiendo carne. No puede. Aparte su sistema digestivo, su cuello, están diseñados para comer ese tipo de comida. Y el ser humano es el único animal. Porque ni siquiera los primates también tienen... Son omnívoros, pero su dentadura y su sistema digestivo está constituido para cierto tipo de... Y a pesar de que no tienen conciencia, saben que con eso les basta, ¿no? Para y el humano no. El humano puede comer, no todo, pero muchísimas cosas son potencialmente comestibles. Y cosas que uno no se imaginaría, como por ejemplo carne de sus mismos congéneres. Y... embriones, ¿no? Por ejemplo, caviar es un embrión. Y mientras exista esa curiosidad humana de saber qué más hay, yo creo que va a seguir experimentándose con todo, en particular con la cocina.
Había una que se puso de moda hace no mucho, que era la cocina molecular, creo que se llama. O sea, muy científico. Que era así, cosas así, casi en matraces. Vapor de carne. Sí. Jugaban con el aspecto químico de algunos algunos más alimentos. pegado ahora sí a la ciencia. Ajá, sí, por ejemplo, un caso con el chocolate, que necesitaban una tablita de mármol y para ahí azotar el chocolate antes de poderlo servir, porque ahí era donde rompían algunas moléculas que hacía que en particular ese chocolate brillara más a la hora de preparar el resto del chocolate. Okay. Y así crear otras presentaciones. ¿El orden de cómo se preparan las cosas afecta? Sí. Sí, claro, sí. Que yo sepa, incluso cuando hablamos de cocina, muy el rollo del alquimismo y todo eso, hasta los lugares donde se cocina decían que influenciaba mucho, que si cocinabas en una olla de barro o en una olla de aluminio, no es lo mismo el sabor de los alimentos. Es más, en la cocina, digamos, tradicional acá de las abuelitas y las tías, hay guisos que si lo empieza a cocinar una persona no le puede ayudar a otra. El mito de los tamales, porque se enojan los tamales, por ejemplo. Que si estás enojado o la persona que prepara los tamales está enojada, pone a cocer los tamales y los tamales jamás se cocen y que por eso se les ata un pedacito de hoja de maíz a las asas de las ollas para que se cozan. Que sí tienen, en algunos casos sí existe un sentido, porque los tiempos de cocción de los ingredientes no siempre es el mismo. Entonces sí, si lo agregas antes o lo agregas después, pues no te va a generar el mismo sabor. Y también el ritmo al que una persona cocina, pues luego no es igual que... Yo soy muy parsimonioso para cocinar. Yo creo que mis cosas me han quedado ricas. Ustedes ya han probado mis cosas. Decía el señor Abogado. No, si quieres ya vamos a las recomendaciones, ¿Sí? porque ya es hora, ya vamos casi. Ya es hora. Es que es culpa del señor Gonzo. Es no... Cuando cocina el hígado humano, ¿no? Está bien. A mí me gusta que hablen de los temas que les apasionan. En este caso creo que el tema le apasiona más al señor. Aviéntale la pelota. Oye, están unas manitas de fuego para meterlas en el tepache y sus caracoles. Pero bueno, pues entonces... Pues entonces, comienza, señor Camuca, por favor. Yo les quiero recomendar una película que... Hacer film. No recuerdo en qué año se estrenó. Yo la vi como en el 2014 más o menos. Es una película coreana que se llama The Last Supper o La Última Cena. Supongo que haciendo alusión a la última cena de Cristiana. Es dirigida por Osamu Fukudani, perdón, no me lo había perdido. Y la película narra la historia de un médico que por circunstancias de la vida comienza a experimentar precisamente con la comida y llega a un momento en el que se vuelve una especie de Hannibal y entra en una especie de juego en el que tiene que comer comida hecha con humanos, ya necesariamente humanos. Entonces hay una escena muy fuerte. No es una gran película, pero tiene escenas buenas como esta en la que una madre de familia se ofrece como voluntaria para hacer comida y con la condición de que él es quien tiene que acabar con su vida. No lo hace bien, no les diré más. De hecho la película creo que está en YouTube. Si encuentran la forma de tener internet, está en YouTube, dura como hora y media. Eso sí, no es para todos los estómagos. Porque sí es... no tiene los grandes efectos especiales, pero sí... La idea es bastante clara, ¿no? Como que te genera la idea ya. Y bueno, es más o menos parecido a lo que Hannibal... No le antojes porque mira... Nada más que no tiene el buen gusto que tiene la serie, por ejemplo. Entonces... Otros de tripita sin limpiar. Otra pierna de copiloto. Pues cuando los tacos de gordito. Otra anécdota para los 100 suscriptores. Exacto. Está en YouTube, búsquenla. Y si no, en la Deep Web está. Seguramente. Muchas gracias, señor Jabo. Señor Ente, ¿qué nos va a recomendar esta tarde? Yo voy por el lado un poquito literario ficticio de Laura Esquivel. Ya les pondremos. Sí. Hay un libro que se llama Íntimas Suculencias. Pensé que como agua para... No. Es un libro de cuentos donde todo tiene que ver con cocina más tradicional mexicana, hablando de moles,
Hay uno, creo que el cuento más representativo es este de Íntima Suculencia, que habla de la preparación del mole en una familia y cómo se va transmitiendo de mujer a mujer. Entonces es un cuento muy ligero, hay una edición bonita, no recuerdo la editorial, pero es prácticamente la única que se encuentra actualmente. Y es un libro bastante ligero, cuentitos cortos, y pues, todo el mundo conocemos a Laura Esquivel, y si no como el señor Howe, pues es la que escribió Como agua para chocolate. No, ya pero, cuando hablemos de literatura... pero pues es acorde a la plática, entonces pues échenle un ojito, ahora sí que échenle un taco de ojo. Muchas gracias, señor Ente. Señor Casateno, a ver. Pues yo rápidamente... Sí, también. Rápidamente yo les quería recomendar, bueno, ya aparecerá yo creo que aquí, porque pues, aunque se los muestre ahorita no se va a ver. Se llama Las Recetas de, bueno, no sé si es MJ o MJ, pues Las Recetas de MJ. Es una youtuber que hace algunas recetas interesantes, además de hacer, pues de reproducir el ratatouille y esas cosas como muchos youtubers de cocina lo hacen. Ella como que investiga, por ejemplo, qué comía o qué gustaba de comer Albert Einstein, y te dice, esto desayunaba Albert Einstein de acuerdo a estas crónicas, ¿no? O esto comía Napoleón de acuerdo a estas crónicas, o esto se comía en el salvaje oeste. Entonces lo prepara más o menos buscando emular esa proximidad que esos platillos tenían en su contexto. A mí se me hizo muy interesante. De hecho, yo ya he desayunado varias veces el desayuno de Einstein, que son como huevos fritos con champiñones que se dejan reposar un ratito y se sirven sobre una rebanada de pan. Es sencillo, pero es muy rico. Vean nuestro especial de huevos, también, literalmente, donde damos algunas recetas de huevos. Ahí con ayuda del señor productor aparecerá por ahí la imagen del canal. Pues muchas gracias. Otra vez sí puso a Ricky Martin. Sí, qué culero. Y todo encuerado. Como te gusta, me lo pusieron, no. Pero pues era para mí. Cuando pases el pack, pásalo en privado. No, aquí no fomentamos esas prácticas. En privado, señor Ricky Martin, aquí a ver se los abracea, Más que yo. Y ahorita que nos comenta ahí Ricky Martin, por favor, señor Ricky Martin, si nos llega a ver, coméntelo ahí para que sepamos. Yo te reto a que comentes, Ricky. Ok, ya ahí está declarado. Bueno, pues yo les voy a recomendar una película. Todavía recuerdo cuando la busqué, estaba en el catálogo de Netflix. Se llama Coco Pastor, que sería Cocinando en la Tormenta. Coco Pasteur. Sí. Coco Pasteur. Coco Luis Pasteur. Es como un proto-francés, ¿no? Coco Pastor. Sí, Cocinando en la Tormenta, que es una comedia en donde precisamente... Bueno, yo la traduje así, ¿no? Okay. Es precisamente una comedia donde muestran un... Es que es con la huella. Ajá. El jodido del grupo. Sí, Coco Storm. Ya, más British. Bueno, cuenta. Entonces, es una comedia que enfrenta precisamente a un cocinero callejero, pero pues con toda la experiencia acá del barrio. De probar el suelo, ¿no? O sea, son asiáticas para empezar, ¿no? Imagínense, al mejor de lo mejor, ahora en versión asiática, ¿no? O sea, todavía plus perfecto chef callejero versus el chef... El de Harvard. No de Harvard, el campeón del MasterChef global del universo. Entonces es un enfrentamiento constante entre el chef estrella de todas las estrellas Michelin contra el chef callejero con más sazón de todo Hong Kong, ¿no? Entonces usualmente tienen así estos enfrentamientos demasiado asiáticos, ¿no? Demasiado asiáticos. Entonces es que hay nivel asiático. Muy bien. Entonces es un performance. Remátalo, señor Paso, ya. Pues muchas gracias. Vean este programa y acompañado de una cenita. No, porque va a hablar este güey de Hannibal. No, un bofe, unos taquitos de corazón. Fuimos Les Conferenzans y como cada semana me dio mucho gusto estar con ustedes. Me acompañó el señor Ente. Adiós. El señor Havok. Cuídense. El señor Cosateno. Muchas gracias. Yo fui Gonzo. Hasta la próxima. Adiós. Vean a Les Conferenzans. ¡Ay! ¡Véanlo! Ya listo. Oye, pero no me dejes hablando después porque me has pasado. Vas a poner esto, ¿verdad? Y lo vas a dejar hablando. Sí. Por eso nos paramos todos.